Bueno, muchas gracias al Grupo CAT por la invitación. Como dijo Luis, me toca llegar hasta el final, así que espero que no estén con sueño y veamos este tema que es poco frecuente, pero que cuando nos sucede tenemos que poner todas nuestras alertas en práctica. Bueno, el tema es sospecha clínica y diagnóstico inicial y tratamiento del síndrome antifosfolipídico catastrófico. Bueno, no presento conflictos de interés y los objetivos de esta charla va a ser la definición del síndrome antifosfolipídico catastrófico, su diagnóstico y su tratamiento. Como definición, es una variedad aguda y severa del síndrome antifosfolipídico que tiene como características un inicio rápido y agudo en menos de 7 días, que tiene como afectación principal múltiples órganos o tejidos, que siempre deben ser 3 o más. Y a diferencia del síndrome antifosfolipídico clásico, que tiene por afectación vasos de mediano a grande calibre, esta afectación trombótica es de la microvasculatura. El 50% de los casos ya tienen diagnóstico previo de síndrome antifosfolipídico o presentan antecedentes de otra enfermedad autoinmune conocida, que la más frecuente asociada es el lupus eritematoso sistémico. Y solo el 1% de los SAF van a desarrollar síndrome antifosfolipídico catastrófico. Entonces, si vemos en el universo de los pacientes que tienen anticuerpos positivos, el pequeño grupo, un grupo más pequeño tiene síndrome antifosfolipídico con evento trombótico y un muy pequeño grupo es el que tiene el síndrome antifosfolipídico catastrófico. El registro más grande que hay es el registro CAPS, que se llama, que es del grupo europeo, que recolectó todos los pacientes retrospectivamente. En este estudio se recopilaron 500 pacientes que presentaron 522 eventos, o sea que hubo algunos pacientes que tuvieron más de un evento. Y las características principales que pudieron describir en este registro fue que el 69% de los casos eran mujeres, que la edad promedio era 68 años y que el 50% de los síndromes antifosfolipídicos catastróficos fue el debut de su síndrome antifosfolipídico. En el 65% de los casos hubo eventos desencadenantes y esto es importante tratar de identificarlo porque es clave poder tratarlo para disminuir la activación de esta patología o el mantenimiento de esta enfermedad una vez que se ha desencadenado. El 50% de los factores desencadenantes son las infecciones. Luego siguen en frecuencia las cirugías, la enfermedad oncológica, que esto tiene un grupo particular en el cual es el principal desencadenante, que ya lo vamos a ver, la hormonoterapia, el inicio de terapia hormonal, sobre todo como método anticonceptivo, el embarazo, y en el embarazo también hay que hacer una aclaración que no solamente es por sí mismo el embarazo, sino las terapias que hacemos en las pacientes que tienen diagnóstico previo de síndrome antifosfolipídico, que al momento del parto retiramos la medicación de profilaxis o de tratamiento para ir al momento del parto, y ese puede ser un desencadenante, se le llama el rebote de la suspensión de la anticoagulación. También esto está como dentro de los que está categorizado como otros, que están las drogas, en pacientes que están anticoagulados, que tienen síndrome antifosfolipídico y que por decisión propia, por algún motivo especial, se suspende el anticoagulante y ahí hacen también este rebote y en este rebote desencadenan el síndrome antifosfolipídico catastrófico. Así como también en las crisis, por ejemplo, del síndrome del lupus eritematoso sistémico. ¿Cuáles son las manifestaciones? Y esto fue lo que recopiló este registro principalmente. El órgano más frecuentemente afectado fue el órgano renal. En la parte renal tuvo una presentación de afectación de 73%, que se manifestó con infarto renal unilateral o bilateral o trombosis de las arterias renales. Luego le seguía el aparato respiratorio con pulmones, que podía ser tanto trombosis pulmonar como también hemorragia alveolar o una combinación de ambas manifestaciones. El síndrome antifosfolipídico, el sistema nervioso central, con trombosis de la microvasculatura, también a nivel de la columna espinal,
y también afectado con una encefalopatía que se manifiesta con convulsiones. Luego sigue el corazón con trombosis de arterias o también miocardiopatía o afectación valvular. Luego sigue la piel con manifestaciones principalmente como livedo reticularis y luego sigue el hígado, posteriormente de vasos pequeños y gastrointestinal fue el menos frecuente. ¿Qué encontramos en el laboratorio para tener la sospecha de esta patología? Cursan característicamente con una trombocitopenia de moderada a severa. Esa fue la manifestación de laboratorio más frecuente y la primera alerta que debemos pensarlo. Presentaron trombocitopenia de moderada a severa un 67% de los casos. También presentaron esquistocitos un 22% de los casos y otras manifestaciones, además de los esquistocitos, de microangiopatía trombótica un 14%, que es uno de los diagnósticos diferenciales que vamos a ver en estos casos. ¿Qué encontramos como característicos en las alteraciones serológicas? El anticoagulante lúpico fue el principal determinación que se encontró positiva en estos casos, en un 83% de los casos. Sabemos que es difícil interpretarlo en un momento agudo, donde el paciente está con trombosis, sabemos que puede haber muchos falsos positivos en estas condiciones, pero fue el hallazgo más frecuente. En segundo lugar, la anticardiolipina IgG con un 81% y seguida por las anti-beta 2 glicoproteína 1 de la variante IgG. También estuvieron presentes los anticuerpos antinucleares en un 57% y los anti-DNA en un 32%. Entonces, de acuerdo a los criterios de diagnóstico del síndrome antifosfolipídico catastrófico, para que se cumpla el diagnóstico debemos tener un rápido inicio, menos de una semana de inicio, compromiso de 3 o más tejidos u órganos, la presencia de algún tipo de anticuerpo antifosfolipídico y la histopatología confirmatoria de isquemias microvasculares. Acá quiero hacer una aclaración que por supuesto todos sabemos que esto es bastante difícil de conseguir y bajo ningún punto de vista uno debe esperar a tener la confirmación histopatológica para definir el tratamiento. Inclusive planteándonos que estos pacientes cursan con trombocitopenia severa y un cuadro agudo, muchas veces no es posible hacer una biopsia. Imagínense biopsiar un riñón en un paciente que tiene menos de 50.000 plaquetas y que está con 3 órganos fallando. Por lo cual, muchas veces no podemos tener este método como método diagnóstico y bajo ningún punto de vista debe retrasarse el tratamiento en esta patología grave. Entonces, si cumple los 4 criterios, bueno, confirmado, pero también hay criterios probables cuando involucra 2 sitios o cuando tiene todos los otros criterios, pero no tenemos disponible todavía el anticoagulante lúpico o no está positivo, o si nos falta solamente el criterio histopatológico. ¿Qué diagnósticos diferenciales nos complican el diagnóstico específico de estos pacientes? Varios los hemos tratado previamente, así que ya tenemos bastante información clara con la trombocitopenia inducida por heparina, y los principales diagnósticos diferenciales son las microangiopatías trombóticas. Bien, entonces algunas podemos encontrarlas fácilmente diferenciadas porque tienen el complemento bajo o tienen una droga que ha sido el causante o tienen una infección, por ejemplo, que podemos detectar por una toxina de Shigella, o tenemos una sepsis específicamente detectada por un germen, o tenemos una patología maligna. También dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos que considerar los diagnósticos diferenciales obstétricos. La preeclampsia y la eclampsia serían un poco más fáciles de poder diferenciar, pero el síndrome de HELLP ya sería un poco más complejo de poder llegar a hacer un diagnóstico diferencial. Esto es otra parte muy interesante de este registro, porque después hicieron unos subanálisis por grupos y también fue de lo poco que pude recopilar de niños, que del total de pacientes, que eran 500, 60 eran niños, 398 eran adultos jóvenes y solo 47 eran adultos mayores. ¿Qué es lo que vieron en este subanálisis? Que el síndrome antifosfolipídico catastrófico
fue la manifestación inicial más frecuente en niños y en adultos mayores, que esto estadísticamente fue significativo comparado con los adultos jóvenes. Que la infección fue la causa más frecuente desencadenante del síndrome antifosfolipídico catastrófico, tanto en niños como en adultos mayores, pero es importante tener en cuenta que en los adultos mayores la segunda causa más frecuente de desencadenante fue la enfermedad oncológica, por lo cual siempre tenemos que estar atentos a, si el paciente no tiene el diagnóstico previo, a investigarlo. Los órganos más afectados fueron los mismos que en los tres grupos, en eso no hubo ninguna diferencia y tampoco hubo diferencias significativas en las alteraciones de laboratorios en los tres grupos etarios. Por último, el tema del tratamiento y lo más importante y el mensaje para recordar siempre que no hay que esperar la confirmación ni serológica ni de anatomía patológica para iniciar el tratamiento por la alta mortalidad que presenta esta patología. Inicialmente hay dos pilares que son básicos para el tratamiento, los corticoides y la anticoagulación. Con respecto a los corticoides, también se hizo una revisión sobre las opciones terapéuticas y casi todas las revisiones concuerdan que la terapia inicial serían pulsos de metilprednisolona a dosis altas de 0,5 a 1 miligramo kilo por día por 3 días y continuar luego con meprednisona, 1 miligramo kilo de 4 a 6 semanas, no menos de 4 semanas, siempre y cuando el paciente tenga una buena recuperación. Y con respecto a la anticoagulación, inicialmente siempre utilizar heparinas. Si la trombocitopenia es severa o el paciente tiene una inestabilidad o una falla renal severa, considerar heparina no fraccionada, que aquí tenemos también una dificultad porque si el paciente, consideramos que el 83% de estos pacientes tienen anticoagulante lúpico positivo, nos va a costar tener una APT basal, entonces en estos casos lo que nos recomiendan es usar la determinación de anti-10 si tenemos disponible en el centro o si no usar el límite de corte del laboratorio de nuestra institución y llevarlo a 1,5 a 2,5 el valor de corte de nuestro laboratorio. Pero si es posible y tenemos acceso a hacer determinaciones de anti-10. Y luego de que el paciente ha logrado estabilidad, recién allí rotarlos a warfarina o acenocumarol, en su defecto cualquiera de los dos cumarínicos. Si la patología, a su vez, si el paciente presenta manifestaciones o compatibilidad también con síntomas de microangiopatía, la otra terapia, que esta es la triple terapia, sería el recambio plasmático o inmunoglobulina G en las dosis habituales que usamos para situaciones agudas de 1 a 2 gramos por kilo por día, por 2 días. En los casos que sean refractarios al recambio plasmático, voy a volver a una referencia con recambio plasmático, que no hay que cortar el recambio plasmático si no tenemos respuesta en el tercer o cuarto día, porque suelen demorar en tener respuesta. Generalmente va más allá del quinto al séptimo día en que tienen respuesta y una vez que la alcanzan a la respuesta, tienen respuesta, no hay que cortar los recambios hasta no antes de los 14 sesiones aproximadamente, donde empezamos a espaciarlos. Pero esperar porque suelen ser casos difíciles de responder. En caso de que sean refractarios a las triple terapias que hemos referido recientemente, podemos usar lo que se usa regularmente en segundo calón, sería el rituximab a las dosis estándares de 375 miligramos metro cuadrados por 4 dosis, una por semana. Y hay reportes de casos de utilización del eculizumab, aunque hay baja evidencia y no es estándar, solamente en casos que han sido refractarios a estas terapias que hemos referido recientemente. Se hace la dosis estándar de dosis de carga por 4 semanas de 900 miligramos y luego de mantenimiento de 1200 cada 2 semanas hasta resolución del cuadro agudo inicialmente, que no debería ser menos de 6 semanas. También se habla de otros inmunosupresores y es importante recordar que si el paciente tiene un lupus asociado, los pulsos de ciclofosfamida son importantes de agregar en esta etapa.
Entonces, en este caso, cuando... no se ve. Bueno, en la primera parte tenemos una alta sospecha de síndrome antifosfolípico catastrófico. Iniciamos la tripleterapia. Inicialmente corticoides a dosis alta, metilprednisolona, y luego rotamos a prednisona vía oral. La anticoagulación, ya sea con heparina no fraccionada, y luego podemos ir rotándolas a heparinas de bajo peso y posteriormente a cumarínicos, que la warfarina debe mantenerse, o la anticoagulación, perdón, debe mantenerse por tiempo prolongado o indefinido, y los recambios plasmáticos o la inmunoglobulina G, de acuerdo a lo que tengamos disponibilidad y mayor acceso en el centro donde nos encontremos. En caso de que estas terapias el paciente persista siendo refractario, tenemos que preguntarnos, ¿tiene asociado lupus? En este caso, hacer pulsos de ciclofosfamida, y si no, podemos considerar el rituximab como terapia más frecuentemente usada, y si no, el iculizumab o algún otro inmunosupresor. Una referencia en cuanto a síndrome antifosfolípico catastrófico y embarazo. Se da solamente en el 6% de los casos de los síndromes antifosfolípicos catastróficos. Lamentablemente tiene una alta morbimortalidad materna que llega a un 46% y fetal de un 54%. Suele preceder el antecedente del síndrome antifosfolípico al diagnóstico, digamos, previamente ya las pacientes son conocidas, y las situaciones que son desencadenantes son las convencionales para el síndrome antifosfolípico catastrófico. Las infecciones, la suspensión aquí sí de referencia de la anticoagulación para el momento del parto. El síndrome de HELLP puede preceder al síndrome antifosfolípico catastrófico y tenerlo en cuenta, sobre todo cuando ya la paciente ha tenido el parto o la cesárea de urgencia, en un caso del síndrome de HELLP, que puede desencadenarse posteriormente. O sea, hay que estar atento en los próximos días posterior a la cesárea. Y es muy importante para evitar el riesgo de este rebote de la suspensión de la anticoagulación para el parto, reiniciar tempranamente la terapia anticoagulante. Como dijimos, el pronóstico de esta enfermedad es muy mala, tiene una mortalidad del 36% en la actualidad, y con la triple terapia la mortalidad afortunadamente ha bajado al 28%, pero sigue siendo una enfermedad grave y de alta mortalidad. Tiene una muy baja tasa de recurrencia, como les dije, en estos reportes de 500 pacientes, muy pocos casos vuelven a presentar este evento y han sido menos del 1%. Y como referimos, la terapia anticoagulante debe ser prolongada en el tiempo. Como soy la última, me voy a tomar 1 minuto, para, ya que han venido a Córdoba, desde Buenos Aires y de otras partes del país, mostrarles fotos de nuestra provincia. Casi todas son mías, no todas, pero casi todas. La primera es en Capilla del Monte, ese es el famoso Camino de los Artesanos que va de Villa Giardino a la cumbre. La segunda es del Valle de Calamuchita, en el embalse de Río Tercero, que es el lago más grande de la provincia de Córdoba, que Córdoba tiene muchos lagos. La tercera también es del embalse, pero de otra costa. Luego tenemos el Valle de Punilla, este es el río, esta localidad se llama Talahuasi, es el río San Antonio, es el río de Carlos Paz. Tenemos ahí unos infiltrados. Del medio es de la ciudad de Córdoba. Esta es la catedral de nuestra ciudad. Está acá nomás cerquita, está emplazada dentro de las manzanas jesuíticas, donde también estamos emplazados actualmente. Y la última, que no tenía foto tampoco, a pesar de que sí la conozco, es la más chiquita, porque los cordobeses somos tan agrandados que hasta tenemos un mar en el medio de la tierra que vivimos. Y estos son los característicos fauna de allí, que son los flamencos rosados, que realmente es un espectáculo poder visitarlos. Muchas gracias por su atención.